y finalmente nos tendremos que hacer los rulos para la fiesta. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como se venía anticipando, anunció que irá por la reelección el 23 de octubre. Nos someteremos de nuevo al mandato popular, dijo la jefa de Estado, y ahora sí se lanza la campaña en serio porque el arco opositor encuentra ya una candidata en el oficialismo y por supuesto la campaña electoral va a ir subiendo de tono. La primera prueba de fuego va a ser en la ciudad de Buenos Aires, una de las elecciones clave que quedan, y allí también, por supuesto, la presidenta saldrá a hacer campaña por su candidato, el senador Daniel Filmus, y Mauricio Macri, a quien las encuestas le vienen dando bastante bien, tratará de sacar un buen margen en primera vuelta para entonces sí ir en búsqueda del balotaje. La ciudad de Buenos Aires es el distrito clave en estas elecciones, antes por supuesto de la del 23 de octubre, la elección presidencial. ¿Qué llevó a Cristina Fernández de Kirchner a finalmente lanzarse? Bueno, la presidenta tenía previsto hacerlo casi sobre el filo del cierre de la presentación de candidaturas. Finalmente aceleró la jefa de Estado, había un cúmulo de rumores dando vueltas respecto de su salud, si estaba en condiciones anímicas de presentarse, pero la mandataria confirmó lo que todos sospechábamos. El mismo día o al día siguiente en que falleció su esposo Néstor Kirchner, se dio cuenta de que debía ponerse a la cabeza de la candidatura presidencial. Desde el 28 de octubre señaló, me convencí de que debía ir a un segundo mandato, y ahora todo el oficialismo se abroquelará detrás de esta candidatura, una candidatura que en muchos distritos está arrastrando sufragios, votos de la gente, y el tándem principal va a ser la provincia de Buenos Aires. Allí Cristina Fernández en La Nación, Daniel Scioli en la provincia tratarán de sacar un buen caudal de votos de diferencia para marcar el rumbo con vistas a lo que serán las presidenciales. Si el oficialismo logra un buen margen de diferencia en la provincia, tendrá muchas posibilidades Cristina el 23 de octubre de obtener un piso del 40% de los votos, y en ese caso será muy difícil, según indican todos los sondeos, que un segundo puesto de algún candidato opositor se ubique a menos de 10 puntos de diferencia. Recordemos que, según la Constitución Nacional, si Cristina gana con 40% más un voto y le saca 10 puntos al segundo, será erigida presidenta de la Nación. Un capítulo abiertas primarias y obligatorias del 14 de agosto. Será la mejor encuesta que haya tenido la Argentina de una elección. Todo el mundo a votar allí. Pros y contra de esta elección anticipada. Por un lado, el gobierno aspira a obtener un buen caudal de votos que prácticamente desaliente a la oposición con vistas a lo que será la elección del 23 de octubre. Por el otro, la elección primaria del 14 de agosto puede terminar avivando de alguna manera a la dirigencia opositora, que vean que están muy atomizados, que si tal vez se juntan pueden llegar a hacer fuerza en la elección presidencial, y entonces pensemos un escenario donde Duhalde, Carrió, la gente vinculada a Pino Solanas obtengan 10, 12%, 8% cada uno, y vean la posibilidad de confluir en una sola fuerza en la elección del 23 de octubre y ahí hacer un poquito más de presión sobre el oficialismo. Esta interna primaria obligatoria puede también servir como señal a la oposición del rumbo a seguir. Lo cierto es que va a ser la mejor encuesta que haya tenido la Argentina en su historia política de cómo viene el perfil de votación presidencial. A esperar entonces, ya tenemos candidata por el oficialismo. Cristina Fernández de Kirchner va por la reelección.
A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Y en Asteriscos TV vía web, aquí desde los estudios de Radio El Mundo, seguimos compartiendo el pensamiento, las propuestas de los candidatos a jefes de gobierno por la ciudad. Falta cada vez menos para el 10 de julio. Y ahora estamos con un hombre que le quiere sacar tarjeta roja a la corrupción y a la inseguridad con el ex árbitro de fútbol, candidato por Acción Ciudadana, Javier Castrilli. Javier, bienvenido a Asteriscos TV y a Radio El Mundo. Bueno, es así, ha aprovechado bien el marketing de su paso por el referato. ¿Tarjeta roja a la inseguridad? Muchas gracias por la invitación. Tarjeta roja en realidad es un emblema, es una idea compartida de Fernando Bustelo, que es nuestro primer candidato a diputado, y juntamente con Gabriel Dreyfus, que todos los conocemos a Gabriel por su excelente creatividad y carrera en el ámbito de la publicidad, que es emblema que le pone un límite a la corrupción, a la basura, al paco, a la inseguridad, a todo en definitiva lo que representa la mentira institucionalizada, organizada, y que tanta indignación nos genera a todos los porteños. Cada vez que se encienden las cámaras y las luces de la campaña electoral, sobrevienen este conjunto de promesas y que nos pretenden vender esta ciudad prácticamente vestida de fiesta con globos de colores, por un lado, ¿no?, que todos sabemos que es la pintura enmascarando la realidad, que es la debilidad, la genuflexión, la falta de actitud frente a la vocación política de servir al otro, y por el otro lado el autoritarismo, el avasallamiento sobre las instituciones democráticas, la corrupción atravesada y recorriendo todos los estamentos del Estado Nacional en su más patética expresión, y durante 8 años la permisividad, el laissez-faire total y absoluto que ahora naturaliza la transgresión. Javier, y usted me habla del gobierno nacional. En la ciudad están compitiendo, bueno, contra un candidato que el oficialismo lo representa, Mauricio Macri. A Mauricio Macri también lo emparentan con esa corrupción. Con la debilidad, él mismo lo ha dicho, de una mujer en ejercicio de la presidencia que no le dejó desarrollar innumerable cantidad de ideas, y que lamentablemente en lugar de gobernar pretende reinar y ahora designar como virrey a Filmus, ¿no? Una forma de representación. Nos vienen a pretender ocupar la ciudad de Buenos Aires cuando debemos defender nuestra soberanía, nuestra autonomía, como lo determina desde el año 96 la Constitución de la ciudad. Ahora, ustedes se enfrentan a los recursos del gobierno nacional apoyando la candidatura de Daniel Filmus, a los recursos del gobierno de la ciudad con un oficialismo que gobierna hace 4 años. ¿Cómo se hace campaña así? En realidad nos enfrentamos a la falta de respeto de utilizar nuestros dineros, dinero público, de nuestros bolsillos, para hacer propaganda, para hacer el fútbol para todos, para penetrar celularmente a través de los medios con esa propaganda institucional, no solo el gobierno nacional, sino también el gobierno de la ciudad. ¿Cómo se hace? Recorriendo la calle, interpretando y gritando a los 4 vientos: señores, acompáñennos, si es mentira esta polarización que pretenden instalar algunos medios, tratando de lograr la invisibilidad de los otros candidatos. Pareciera que no existimos. Se arman debates que luego es muy difícil de que se lleguen a cristalizar, tratando de ningunear al resto y hacerle creer a la gente que los demás no sirven. No, por favor, préstenos atención. Nosotros realmente estamos en condiciones de
de solucionar los problemas de ustedes porque realmente los padecemos como porteños, porque nosotros nacimos, nos criamos, estudiamos, trabajamos y nos desarrollamos nuestras vidas acá en Buenos Aires. Padecemos las necesidades de los porteños, no como ellos que viven en helicóptero y viven en París o viven en Punta del Este sacándose fotos. Javier, usted recibió desde el principio un apoyo importante de Mario Das Neves. Ahora la fórmula dual de Das Neves va por la Unión Popular. Ellos en la ciudad tienen a Jorge Todesca también como candidato. ¿Cómo sí, coexisten, muy buena persona. ¿Cómo coexisten ustedes, Coexistimos la fuerza de porque ustedes con Jorge? Los escenarios son total y absolutamente distintos. Yo sigo siendo, obviamente, porque tengo una relación personal con Mario Das Neves de hace más de 12 años, que trasciende la política, excede lo del ámbito total y absoluto de la política, y celebro de que tanto Jorge como también Quintana sean reconocidos en un espacio, principalmente por todo lo que viene padeciendo Jorge a través de esta censura encubierta que son las multas que le aplica Moreno por el solo hecho de tener una consultora que dice la verdad respecto de la inflación. Entonces yo celebro que esté contenido en ese espacio y que nosotros seguimos nuestro camino porque la problemática de la ciudad de Buenos Aires así lo exige y porque estamos convencidos que somos los que tenemos que gobernar. Cuando era árbitro de fútbol, algunos en la tribuna lo llamaban el sheriff, hasta algunos jugadores llegaron a llamarlo así. ¿La ciudad de Buenos Aires necesita un sheriff? Necesita una persona que gobierne, una persona con actitud, una persona con firmeza, una persona que le diga no cuando el gobierno nacional pretende avasallar su autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Que le diga, señores, denos la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, que la vamos a hacer nosotros, la Policía Metropolitana. Denos el puerto que nos corresponde por la Constitución, y cuando exista un conflicto de competencia, no a discutir y a pelearse con el gobierno nacional, ir a golpearle la puerta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es ahí donde se deben dilucidar los conflictos de materia federal. Macri sostiene que no tiene más recursos para ampliar la Policía Metropolitana, hay un fuerte tire de afloje con el gobierno nacional. ¿Ustedes han hecho algún análisis de la estructura presupuestaria de la ciudad? ¿Hay recursos para seguridad? Más que suficientes, incluso fuentes generadoras de recursos como es la administración del puerto, nada menos, el juego, nada menos, ¿sí? La buena administración de los grandes temas como el tema de la basura, nada menos, que hace fortuna. Todos estos temas, obviamente que administrándolos bien, hacen de que un presupuesto de más de 20.000 millones de pesos por año que tiene el gobierno de la ciudad tenga los recursos suficientes, no solo como para crear nuestra propia policía, sino como para que se le caiga la cara de vergüenza cuando nos quieren aumentar los impuestos. Javier, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, Javier Castrilli, candidato a jefe de gobierno porteño por Acción Ciudadana. Propuestas para la ciudad y también un manifestar, bueno, con estos recursos que tiene la ciudad se pueden hacer muchas más cosas, sobre todo, por ejemplo, en materia de seguridad. Seguimos analizando en Asteriscos TV la problemática política, la campaña electoral con vistas al 10 de julio próximo. Chao. Daniel Scioli atraviesa por estas horas sus momentos más complicados. No es que esta vez tenga algún inconveniente en su gestión en el gobierno, sino que se siente doblemente presionado. Por un lado, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los poderosos intendentes del conurbano bonaerense, intentan colocar a algún hombre salido de su riñón como número 2 en la fórmula que llevará a Daniel Scioli a disputar el segundo mandato como gobernador este año en octubre. Pero hay una presión mucho mayor, que es la que se ejerce desde la Casa Rosada. Cristina Fernández de Kirchner sabe que quien sea número 2 de Daniel Scioli va a tener varios roles superpuestos. Por un lado, va a controlar la gestión que va a llevar adelante por los próximos 4 años el gobernador si es reelecto en octubre,
pero también sabe que va a quedar posicionado como el próximo candidato a gobernador en 2015 por el poder y por la vidriera que representa ocupar el máximo sillón en La Plata. La desconfianza es doble, porque Scioli advierte a su vez que no tiene mucho juego para tomar decisiones. Durante todo este tiempo, en las últimas semanas, el gobernador Scioli intentó mostrar cuáles eran sus cartas preferidas. Primero jugó con su ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez. Creyó que iba a ser una figura potable para la presidenta Cristina Fernández por ser una mujer, por ser una funcionaria a la cual todos le reconocen una gran capacidad de trabajo y sobre todo por otro puesto simbólico que tiene, que es ser la sobrina nieta de Eva Perón, además de que tiene una muy buena relación con la presidenta de la Nación. Con ese nombre un poco corrido de la escena empezó a jugarse un segundo nombre, el de José Pampuro, hombre del conurbano bonaerense, hombre de Cristina en el Senado de la Nación, dirigente de Lanús. Pero Cristina Fernández parece estar pensando en un alfil que sea mucho más cercano a ella. Y el nombre que aparece como más fuerte en las últimas horas es el de Gabriel Mariotto, el funcionario que llevó adelante la ley de medios, la reforma de la ley que ahora se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que fue el instrumento del gobierno para pulsear contra el Grupo Clarín. Ya lo dejó entrever un poco en las últimas horas la presidenta Cristina Fernández. No cree que sus adversarios en las próximas elecciones sean otros dirigentes políticos. Quiere pelear contra lo que ella llama las corporaciones y ahí ubica en el primer escalón del ranking al Grupo Clarín, como vino haciéndolo en los últimos años. De esa pulseada entre el gobierno nacional y el gobierno bonaerense, entre la Casa Rosada y el máximo sillón de La Plata, va a surgir la fórmula que va a llevar el Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. Un dato más. Daniel Scioli estuvo reunido en las últimas horas con los intendentes denominados del Grupo de los 8, que tienen como referente, por ejemplo, al hombre de Tigre, Sergio Massa. Intenta cerrar filas con todos los jefes comunales para sentirse más fortalecido y tener una posición de mejor negociación con la Casa de Gobierno. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Puntos fuertes que tratará de aprovechar la presidenta Cristina Fernández en su objetivo de buscar la reelección: el auge económico, el crecimiento de la economía, la generación de empleo en estos más de 8 años de modelo de dólar alto, de aliento a la exportación y por el otro lado de fuerte presión impositiva para constantemente hacer caja y con eso lanzarse con planes sociales, lanzarse a hacer política con muchísimos recursos. Es muy difícil que un gobierno pierda cuando su economía está creciendo al 7, 8 o 9% anual. Sería un caso inédito si eso ocurriera el 23 de octubre, pero la presidenta tratará de poner mucho el acento sobre las mejoras económicas que está teniendo la Argentina y por otra parte tratar de disimular un poco una de las mayores asignaturas pendientes que tiene este modelo. La inflación comenzó a notarse y fuerte en los últimos 2 años y con la inflación lo que llega es primero que se desvirtúan las principales variables de la economía y en segundo lugar que empuja y mucho a más gente a la situación de pobreza. Es algo que por ahora el gobierno trata de paliar
a través de los planes sociales, también con los subsidios a los servicios, a las tarifas de servicios públicos, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. No siempre se van a tener los ingresos extraordinarios que se están teniendo por las retenciones a las exportaciones, no siempre una industria automotriz tan pujante que está vendiendo a gran caudal al Brasil. Y allí tratará de machacar y fuerte la oposición, alertar sobre las asignaturas pendientes del modelo, el tema de la inflación que no termina de cerrar, pero también desde el punto de vista político, la incapacidad que tuvo el kirchnerismo para lograr un gobierno de unidad nacional, de grandes consensos. La propia presidenta en un discurso reciente dijo: los argentinos tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros. Sin embargo, desde la Casa Rosada, Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández después, han hecho poco para dejarse de pelear con la oposición y han hecho poco también para unir a los argentinos. Será una de las grandes asignaturas pendientes y uno de los temas centrales de la campaña electoral, que ahora sí entra de lleno con la admisión, el anuncio por parte de Cristina Fernández de que irá por la reelección el 23 de octubre próximo. Nosotros, como siempre, los seguimos acompañando con Asteriscos TV, ahora vía web, aquí desde los estudios de Radio El Mundo, en este nuevo emprendimiento, esta nueva asociación de asteriscos con Radio El Mundo. Nos reencontramos la semana próxima. Chao.